Capítulo 1. Cuando Eric regresó, yo estaba acostada en la cama con una mascarilla facial, una para mí y otra en mi vientre para el bebé, con el ceño fruncido. Él arrancó la mascarilla de mi cara de un tirón y me cuestionó. ¿No fue suficiente con causar drama en el Livestream? ¿Ahora también quieres hacerlo en casa? Fuiste tú quien quería un hijo. Accedí a darte uno y, ¿aún así no estás satisfecho? Me incorporé rápidamente, jalando mi ropa para cubrir mi estómago, mirando con preocupación hacia Eric. ¿Lo había descubierto? Pero, al verlo desde su perspectiva, mi reacción pareció ser una clara muestra de culpabilidad, lo que le hizo soltar una risa desdeñosa. ¿Qué fue de tu promesa, Olivia? Cuando querías ser la señora Eric, juraste aceptar todo de mí. Dijiste que no te importaba que en mi corazón estuviera Lisa. Solo han pasado algunos años de vida de lujos. ¿Y ya se te olvidó cómo me suplicabas como un perro? Olivia, no te pases de la raya. A Lisa y al bebé los voy a cuidar yo. Esas palabras eran como un cuchillo afilado que cortaba toda la carne de mi cuerpo, dejándome solo con una cáscara desnuda. En aquel entonces, con toda mi valentía, pensé que si daba todo mi amor, Eric terminaría amándome. Renuncié a mi trabajo y me convertí en su ama de llaves, cuidando de la casa. Lavaba la ropa, cocinaba, soportaba las críticas injustificadas de su madre, pero parece que aquello que viene fácilmente siempre se menosprecia, mientras lo que no se tiene, siempre es lo mejor. Humillación, vergüenza, dolor. Con los ojos enrojecidos le grito, Eric, no puedes aprovecharte de que te amo para humillarme así. Eric se quedó sorprendido. Una expresión de remordimiento cruzó sus ojos por un momento. Después de dudarlo por un tiempo, extendió su mano para intentar limpiar mis lágrimas. Pero, antes de que pudiera tocar mi mejilla, el sonido del teléfono nos interrumpió. Era Lisa, su tono especial para ella. En estos 7 años, lo había escuchado miles de veces. Eric me lanzó una mirada inquieta antes de darse la vuelta y atender la llamada apresuradamente. Una voz delicada se escuchó al otro lado de la línea. Eric, ¿podrías venir un momento? El bebé está inquieto y solo se calma cuando escucha tu voz. No pude evitar poner los ojos en blanco. Un embrión de menos de 2 meses que ya tiene voluntad propia. Pero Eric, sin pensarlo 2 veces, se dio la vuelta y se marchó, tan apurado que ni siquiera se llevó el abrigo. Así es, no importa cuán infantil sea la mentira. Si es Lisa quien la dice, Eric siempre la creerá. Recuerdo la primera vez que celebré mi cumpleaños en la casa de Eric después de mudarme. Le rogó tanto a Eric que aceptó hacerme una pequeña celebración. A mitad de cortar el pastel, llamó Lisa, llorando, diciendo que alguien había arrojado piedras contra la ventana de su casa. Eric, tengo mucho miedo. Ven a salvarme. Eric cambió de expresión inmediatamente, dejó el pastel y salió corriendo. Pero ella vive en el piso 18. ¿Qué clase de valiente podría lanzar una piedra tan alto? Después, cuando me operaron de apendicitis, Eric convenció a mi madre de que se fuera, prometiéndole una y otra vez que se quedaría cuidándome. Bajo la luz amarillenta del hospital, él simplemente se sentó al lado de mi cama, jugando con su teléfono en silencio. Yo estaba con un dolor terrible, pero en mi corazón, me sentía increíblemente feliz. Pensé que si él se quedaba cuidándome toda la noche, incluso si moría, estaría dispuesta. Pero apenas habían pasado unos minutos cuando el teléfono de Lisa volvió a sonar. Su gatito parecía estar a punto de morir. Eric, por favor, ¿puedes llevarlo al hospital? En ese entonces, todavía trataba de retenerlo, suplicándole que se quedara. Eric, ayer fuiste al funeral de su gatito. Esta vez puedes elegirme a mí, por favor. Pero no importaba cuánto lo rogara. Él se fue sin mirar atrás. Así que ahora simplemente lo despedí sin darle importancia, agitando la mano. Adiós. Recuerda cerrar la puerta. Capítulo 2. Eric se fue con una expresión desagradable en el rostro. La habitación quedó en silencio en un instante, y yo tomé con cuidado el certificado de embarazo para echarle un vistazo. Un pequeño punto tan diminuto, pero que me llenaba de una dulzura indescriptible, como si hubiera comido miel. Después de 7 años de matrimonio, Eric nunca quiso tener hijos conmigo. Mi suegra me culpaba de ser una gallina que no puede poner huevos, y me obligaba a beber un enorme tazón de remedios oscuros para el embarazo todos los días. Ese remedio era realmente amargo, muy amargo. Cada vez que lo tomaba, corría al baño y vomitaba sin parar. Eric había presenciado esas escenas algunas veces, y cada vez que sucedía, se cruzaba de brazos y se burlaba desde lo alto. Olivia, realmente te esfuerzas mucho por mantener el título de señora Eric. Él no me ama. En su momento, se casó conmigo solo por despecho hacia Lisa. Al día siguiente de registrarnos, ya se arrepentía. Rechazaba instintivamente todas mis muestras de cariño y decía a los demás que yo era simplemente la ama de llaves que había contratado. Después,
Se dedicaba a salir con Lisa a plena vista de todos, tomados de la mano, abrazándose, peleando y reconciliándose, siempre enredados. Al principio, me dolía, me sentía triste, pero después de que sucediera una y otra vez, terminé acostumbrándome. Sin embargo, hace unos días me preguntó si estaba lista para ser madre y si podía tener la paciencia para criar a un hijo con él. Incluso estuvo buscando en secreto información sobre cuidados durante el embarazo, recomendaciones para las madres y cómo acompañar de manera saludable el crecimiento de un niño. Pensé que finalmente había decidido que quería tener un hijo conmigo y que quería vivir bien a mi lado, pero no esperaba que lo que quería realmente era que yo cuidara del hijo de otra persona, de la esposa de otro. Por suerte, fui astuta y usé algunos trucos, y finalmente quedé embarazada. A la mañana siguiente, como siempre, preparé el desayuno. Antes de poder sentarme, mi suegra no pudo evitar gritar: «Solo sabes comer, ni siquiera puedes quedar embarazada. Mi hijo debe haber tenido muy mala suerte para casarse con alguien como tú, una persona que solo trae desgracias». Dicho esto, señaló con disgusto un tazón en la mesa lleno de esa medicina oscura y de mal olor, y dijo: «Bebe eso ahora mismo». Resignada, levanté el tazón. El sabor amargo me llegó a la nariz y mi estómago comenzó a revolverse al instante. Mi suegra no entendía que, por más fértil que sea la tierra, si no se cultiva, ningún remedio sería de utilidad. En medio del mareo, escuché la voz burlona de mi cuñada: «Mamá, ¿todavía esperas algo de ella? Lisa ya está embarazada, mejor espera a tener un nieto de verdad». Dicho esto, abrió su perfil de WeChat y me lo puso en la cara. Hace 3 horas, Lisa había subido una foto. En la foto, Eric estaba de pie en la cocina, luciendo fuera de lugar, sosteniendo un biberón y agregando leche en polvo con mucho cuidado. En su hermosa cara había una expresión seria, como si agregar una pizca más de leche fuera a provocar el desastre. El pie de foto decía: «El papá novato ya está aquí, practicó más de 20 veces durante la noche. Realmente ama a nuestro bebé». Los comentarios debajo eran todos los amigos de Eric felicitándolo y preguntando cuándo podrían beber en su boda. A lo cual Eric respondió: «Pronto. Solo estamos esperando que mi esposa lo acepte». Aunque me había dicho muchas veces a mí misma que no debería importarme, mi corazón seguía doliendo como si me estuvieran clavando agujas. Mi cuñada retiró su teléfono con satisfacción y luego, frente a mí, dio un «me gusta» a la publicación, diciendo con malicia: «Cuando mi hermano se case con Lisa, seguro será una boda grandiosa, no como algunas que no recibieron ni una cena y ya se mudaron con sus maletas». ¡Qué despreciable! Durante todos estos años, he trabajado sin descanso para cuidar a la madre de Eric y a su hermana, pero solo por haberme pegado a Eric para casarme, siempre encontraban maneras de humillarme. Antes, amaba a Eric, y estaba dispuesta a soportar todo por él, pero ahora, tomé ese tazón de medicina y se lo vacié sobre la cabeza de mi cuñada, sin dejar ni una gota. Una boca tan venenosa necesita un buen lavado de cerebro. Capítulo 3. Ese día, mi suegra, mi cuñada y yo tuvimos una gran discusión, obligando a Eric a regresar a casa. Pensé que perdería los estribos y me gritaría, pero para mi sorpresa, simplemente me miró con una expresión de diversión. «Vaya, Olivia, si no querías beber la medicina, podrías haberlo dicho. ¿Por qué armar semejante escándalo?». Levantó la mano, apartando suavemente el cabello de mi cara, tratando de aplicar ungüento en mis moretones. Después de todos estos años de matrimonio, esta fue la primera vez que me mostró preocupación. Si esto hubiera sucedido antes, habría estado tan feliz que casi enloquecería, pero ahora, sin dudarlo, giré la cabeza para evitar su toque, sintiendo una repulsión instintiva. El rostro de Eric se oscureció de inmediato, y me agarró la barbilla con furia en sus ojos. «Olivia, ya estás yendo demasiado lejos». Con lágrimas en los ojos, sostuve su mirada y pregunté: «¿Por qué no puedo ir demasiado lejos? Tu mamá y tu hermana pueden hacer berrinches. Lisa puede hacer berrinches. Tus mejores amigos pueden hacer berrinches. Todo el mundo puede hacer berrinches. Pero, ¿por qué? ¿Por qué yo no puedo? ¿Solo porque te amo? ¿Es solo porque te amo?». «Bueno, Eric, escucha bien. A partir de ahora, yo, Olivia, ya no te amo». Como si mis palabras lo hubieran provocado, Eric de repente me inmovilizó, su expresión llena de ira burlona mientras rasgaba mi ropa. «¿Ahora dices que ya no me amas? ¿No crees que es un poco tarde para eso? Olivia, tú fuiste la que me buscó primero. Siempre me amarás a mí». Sus ojos estaban enrojecidos, llenos de una posesividad cruda, presa del pánico. Pensando en el niño que crecía dentro de mí, agarré algo al azar y lo golpeé contra la parte posterior de la cabeza de Eric. Con un fuerte golpe, se desmayó, respirando pesadamente de miedo.
Miré la lámpara en mi mano, decidida a no dejar que nadie se diera cuenta de que lo había noqueado. También le di unas pastillas para dormir. Así fue como, esa noche, compartimos la cama por primera vez en 7 años. Su teléfono sonó una y otra vez, era Lisa. Este debió de haber sido la primera noche en su vida que no contestaba las llamadas de Lisa. Fue un movimiento importante, tanto que al día siguiente, Lisa apareció en la puerta llorando y exigiendo que Eric la compensara. Su llamada, compensación, era organizar una fiesta para el bebé que llevaba en su vientre. Aquí en nuestra casa, el bebé se sintió herido, así que tiene que ser una gran fiesta para mostrarle cuánto lo quieres como padre. La hermana Olivia es la mejor en esto, así que sea ella quien sirva al bebé. Hermana Olivia, ¿te parece bien? Sus palabras estaban enmarcadas como una solicitud, pero su mirada hacia mí estaba llena de provocación. Durante todos estos años, cada vez que Eric la trataba fríamente, ella me atormentaba para demostrar el amor de Eric por ella. En el pasado, estaba atrapada en este triángulo amoroso y no podía ver lo que estaba bien o mal. Pensándolo ahora, era absolutamente asqueroso. No le respondí. En cambio, miré a Eric. Ayer, antes de que Eric regresara, ya había consultado a un abogado en línea. Mientras un niño nazca durante el matrimonio, sin importar si es biológicamente hijo o no, ambos cónyuges tienen el deber legal de criarlo. Con los abundantes recursos de la familia de Eric, necesito asegurar esos recursos para mi propio hijo. Así que, no podía divorciarme de él. En una semana, él iría con Lisa a participar en un reality show de citas. Estarían fuera durante 6 meses, tal vez incluso un año. Para cuando regresara, todo ya estaría hecho. Y sería demasiado tarde para arrepentirse. Lo que necesitaba hacer ahora era aguantar pacientemente durante esta larga semana. En el sofá, Eric sostenía a Lisa en sus brazos, con sus ojos fríos mirando hacia mí, que estaba de pie a un lado, con una sonrisa burlona. Dijo, ella es solo una ama de llaves. ¿Por qué preguntarle? Solo dile lo que tiene que hacer. Diciendo esto, se recostó sobre el regazo de Lisa. Sin volver a mirarme, solté una risa autodespectiva. Me encogí de hombros y respondí, entonces, ¿eso sería trabajo extra? Tendrán que pagarme más. Capítulo 4. En la quinta noche, tuvo lugar un lujoso banquete como estaba previsto. Apenas tuve tiempo para tomar aliento antes de ponerme el uniforme blanco, con una bandeja de bebidas en la mano, y caminar entre los invitados, sirviéndolos. Después de todo, si Eric se disgustaba y me quitaba la tarjeta negra, todo habría sido en vano. Pensando en eso, miré hacia la dirección de Eric. Él estaba junto a Lisa, quien estaba rodeada de atención, hablando con la gente. Ocasionalmente sus miradas se encontraban, y era imposible no notar la dulzura que compartían. De repente, sin previo aviso, un vaso de vino se derramó sobre mi pecho. No pude evitar soltar un grito, e inmediatamente, todos volvieron su atención hacia mí. Una voz burlona se escuchó. Vaya, ¿te mojaste a propósito para seducirme? No pude evitar mirar hacia abajo. Mi camisa blanca estaba empapada, y mi sostén ahora se veía ligeramente. Me sentí extremadamente avergonzada. El hombre que hablaba estaba mirando directamente mi pecho, con una expresión llena de intención lasciva. Era Joel, el primo de Eric y el segundo mayor admirador de Lisa. No quería interactuar con él, así que me giré e intenté irme, pero él se me adelantó, bloqueándome el paso. ¿Para qué fingir? ¿No te mojaste solo para que nos entretuviéramos? Con esos pechos tan grandes, debes ser una coqueta. Vamos al salón. Te dejaré tener toda la diversión esta noche. El grupo de amigos alborotadores detrás de él comenzó a reír, cada comentario más vulgar que el anterior. Me sentí humillada y furiosa, con una voz tan baja que solo él pudo escuchar. Le advertí, Joel, ¿estás loco? Soy tu cuñada. Si me haces esto, tu primo no te lo perdonará tan fácilmente. Se burló, con Lisa aquí, aunque lo hiciera contigo ahora mismo. A mi primo no le importaría para nada, como si quisiera demostrarlo. Comenzó a manosearme. Estaba aterrorizada, luchando desesperadamente, buscando a Eric para que me salvara. Él se dio cuenta de mí. Su rostro se oscureció mientras comenzaba a acercarse. De repente, mi corazón se llenó de esperanza, como si viera los primeros rayos del amanecer. Pensé que tal vez, esta vez, finalmente se preocuparía por mí, pero entonces Lisa se desmayó, llamando suavemente por ayuda, y Eric se detuvo. Me miró con una expresión de conflicto durante unos segundos. Luego se giró para levantar a Lisa y salió corriendo con ella en brazos. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi cara incontrolablemente. Te lo mereces, Olivia. Este es el precio de amar a la persona equivocada. Pero solo había amado a la persona equivocada. Eso no era un crimen imperdonable.
No debieron haberme humillado de esta manera. En mi tristeza y enojo, levanté la botella que tenía en la mano y la estrellé contra Joel. Después, para evitar que demandara a Joel, Eric testificó que yo había seducido a su primo, lo cual resultó en que me detuvieran durante 24 horas. Cuando me liberaron, Eric estaba abrazado a Lisa en la parte trasera de un Rolls Royce, listo para irse a su programa de citas. Me miró durante un buen rato antes de suspirar y decir: Olivia, no causes problemas. La reputación de mi familia y la imagen de Lisa son más importantes que tú. Cuando vuelva, te daré una explicación. Ja, ¿en serio? La última pizca de esperanza en mi corazón se extinguió por completo. Medio año después, el programa de citas se convirtió en un éxito. Todos los temas de tendencia eran sobre Eric peleando con el supuesto novio de Lisa en el programa. Almohadilla Eric Lisa pasando la noche juntos. Almohadilla. Almohadilla Eric pelea por amor. Almohadilla. Almohadilla actor y estrella enamorados. Almohadilla. Todo internet estaba volviéndose loco, exigiendo colectivamente que el programa organizara una gran boda para ellos de inmediato. Ya fuera en las grandes pantallas del centro comercial del centro de la ciudad o en algún sitio web desconocido, los videos de sus interacciones románticas se reproducían sin parar. En el autobús, en la estación de metro, ya fuera la gente yendo al trabajo o volviendo. Todo lo que veían en sus teléfonos era la transmisión del dulce romance entre Eric y Lisa. Todos estaban inmersos en esta épica historia de amor. Pero de repente, una foto y un mensaje inesperado irrumpieron en escena. Una era una foto de mi certificado de matrimonio con Eric. La otra era una ecografía del bebé. Leyenda: esposo, el bebé y yo te esperamos en casa. Toda la red estalló de inmediato. Todos se dieron cuenta de que Eric ya estaba casado y que Lisa había decidido ser la otra mujer, a sabiendas. Al ver los videos de personas que acudían al lugar del programa de citas para exigir respuestas, no pude evitar chasquear la lengua 2 veces, comentando que esto sí era verdaderamente perder la cara. Luego, colgué la 48ª llamada de Eric sin pensarlo 2 veces. Levanté la mirada y me encontré con la mirada del hombre a mi lado, sintiéndome inquieta. ¿Por qué estás en el mismo vuelo que yo otra vez?, pregunté. Capítulo 5. El hombre escuchó y se rió suavemente, sus ojos profundos llenos de burla. ¿Qué pasa? ¿Ya me desechaste después de usarme una vez? Olivia, eres realmente caprichosa. Me quedé sin palabras, como un gatito al que le pisan la cola, llena de nervios. Luis, el enemigo número 1 de Eric, en la universidad. En realidad los dos eran muy buenos amigos, pero ¿quién iba a imaginar que 2 personas tan similares tendrían gustos tan parecidos y ambos se enamorarían de Lisa? Por disputar el amor, finalmente se convirtieron en enemigos. A lo largo de los años, Luis siguió a Lisa, quedándose siempre en una posición tan incómoda como la mía. Cada vez que Eric me llevaba para molestar a Lisa, ahí estaba Luis. Luego, los protagonistas terminaban reconciliándose, y los villanos, Luis y yo, solo podíamos irnos cabizbajos y tristes, compartiendo el mismo destino. Luis y yo terminamos familiarizándonos. Así que, después de que los protagonistas me abandonaran una vez más, terminé tomando unas copas con él. En ese entonces, ya estaba agotada física y mentalmente por las medicinas para estimular el embarazo, y cuando él hizo un par de bromas sobre ofrecerse como donante, realmente tomé en serio la idea. Pero aunque esa noche él habló con tanta confianza, ¿por qué después estaba persiguiéndome a diario para que me hiciera responsable? Para evitarlo, fingí dormir y fui la última en bajar del avión, solo después de asegurarme de que realmente se había ido. Finalmente me senté en el coche para dirigirme a mi casa en Francia. Mi mejor amiga Eva me recibió en la casa. La casa fue comprada a través de ella, quien se había quedado en Francia desde que vino por un intercambio en el último año de la universidad. Durante estos años, había abierto un estudio y realizado exposiciones, y vivía una vida plena. Después de ponernos al día, ella mencionó que quería presentarme a un pariente lejano. Vive justo al lado, y así podrán ayudarse mutuamente. En unos meses, daría a luz, y tener a un conocido cerca siempre me tranquilizaba. Pero cuando extendí la invitación con muchas expectativas, no imaginé que la persona que aparecería frente a mí sería Luis. Me saludó amablemente y trajo consigo una serie de artículos para bebés, cochecito, cuna y más. Sin esperar mi reacción, comenzó a desempacar y a montar todo. Me cubrí el vientre con nerviosismo, convencida de que había venido para arrebatarme al bebé. Me giré para pedirle explicaciones a Eva, pero ya se había escabullido en secreto. Traidora. Me quedé sentada, hinchada de rabia, sin saber qué hacer. Luis aprovechó la situación y preparó un montón de comida deliciosa, poniéndola frente a mí mientras me decía en tono conciliador: no te enojes, Olivia, no voy a quitarte al bebé,
Es solo que no me siento tranquilo dejándote sola así. ¿Puedo quedarme contigo? Cuando nazca el bebé, tú decidirás qué hacer. Su voz era suave y tranquila, como si tuviera miedo de que un volumen más alto me asustara. Él tenía una sonrisa confiada, pero sus manos jugueteaban nerviosamente. Estaba asustado de que lo rechazara, tal y como yo había tenido miedo de que Eric me dejara. De repente, mi corazón se ablandó, le arrebaté los palillos de la mano y, con tono orgulloso, le dije, ¿qué es eso de robar o no? El bebé es mío, no tiene nada que ver contigo. Quiero pollo picante, ¿puedes hacerlo? Si no, vete. Él asintió de inmediato, sí, claro que puedo, pero no hay chiles en casa. Voy a comprarlos ahora. Dicho esto, se fue corriendo sin siquiera quitarse el delantal. Al ver su figura corriendo apresuradamente, mi corazón se sintió cálido de repente. Bueno, de acuerdo, lo dejaré quedarse, al menos hasta que nazca el bebé. Capítulo 6. Así que, el orgulloso heredero de una prominente familia realmente se convirtió en un niñero en mi casa. Desde un vaso de agua al despertar hasta ajustar la calefacción antes de dormir, Luis se encargaba de todo. Si veía algo de comida en mi móvil y me gustaba, al día siguiente aparecía en la mesa. Cuando íbamos a las revisiones, Luis llevaba todas las bolsas, corriendo de un lado a otro, mientras que yo solo tenía que sentarme y cooperar con el doctor. Desde que dejé la casa de mi abuela, fue la primera vez que recibí un cuidado tan meticuloso. La doctora rubia y de ojos azules me envidiaba por esto y me dijo, tu esposo parece que te ama mucho. Luis acababa de regresar de pagar las cuentas cuando escuchó sus palabras y respondió naturalmente, sí, la amo mucho, muchísimo. Inmediatamente, mi corazón comenzó a latir incontrolablemente. Estaban hablando en francés. Él pensaba que yo no entendía, pero lo que no sabía era que, justo ayer, había aprendido esa frase. Dijo que me ama mucho, muchísimo, pero ¿no estaba enamorado de Lisa? ¿Cómo podía amarme a mí? No podía entenderlo. Incluso después de llegar a casa, estaba nevando afuera y la carretera estaba resbaladiza. Estaba a punto de bajarme del coche cuando Luis abrió la puerta y me tomó en sus brazos, como si fuera una princesa. Debido al embarazo, había ganado bastante peso. Estaba avergonzada y aterrorizada, gritándole que me dejara. Él simplemente sonrió con calma y dijo, no te muevas. Estoy cargando al bebé. La forma en que lo dijo fue tan íntima que mi cara se sonrojó de inmediato. Él no miró hacia abajo, pero era como si pudiera ver mi sonrojo. Habló con una sonrisa. ¿No he visto ya tus peores momentos? Cada vez que me buscabas llorando, ¿cómo podría que estando embarazada te volvieses tan distante? De hecho, cada vez que nos encontrábamos, siempre era después de una desilusión, y yo llorando. Luis era el que una y otra vez me daba pañuelos sin quejarse. Él nunca parecía perseguir a Lisa. Siempre había estado ahí para mí. Así que, cuando dijo que me amaba, tal vez siempre hubo señales. Me perdí en mis pensamientos, preparándome mentalmente, y estaba a punto de preguntarle claramente. Pero entonces, él de repente se detuvo. Una voz surgió de la nada, Olivia, bájate de inmediato. Eric estaba allí. La casa fue comprada con su tarjeta negra, así que no era sorprendente que me encontrara. Sabía que estaría enojado. ¿Quién no lo estaría si fuera engañado? Pero no pensé que vendría tan rápido. Hace solo unos días, había revisado las noticias de casa. Estaban llenas de insultos hacia Lisa y él. Había escuchado que muchos equipos de producción y socios estaban rompiendo sus contratos con ellos. La antigua pareja dorada de repente se había convertido en despreciada, como ratas de alcantarilla. Eric provenía de una familia rica, así que pensé que, incluso si no le importaba su carrera, se quedaría allí para estar con Lisa. Para cuando regresara, yo ya habría tenido al bebé y todo estaría resuelto. Pero ahora, esto realmente me ponía nerviosa, viendo que no me acercaba. Eric perdió la paciencia y avanzó rápidamente para apartarme. Luis fue más rápido, colocándose entre nosotros. Su voz firme, está embarazada, no la toques. No había terminado de hablar cuando Eric le lanzó un puñetazo. Grité, pero Eric dijo con frialdad, es mi esposa. ¿Quién eres tú para decirme qué hacer? Dicho esto, me agarró y usó el reconocimiento facial para abrir la puerta y llevarme adentro. Con un fuerte portazo, la habitación quedó en un silencio absoluto. Eric se dejó caer en el sofá, mirando mi vientre de 7 meses mientras se frotaba las sienes con frustración. No me importa si el bastardo ahí afuera es el padre. Deshazte de él, siempre y cuando te deshagas de ese bebé ahora. Aún puedes ser la señora de Eric. Te daré todo lo que quieras. Capítulo 7. Eric debe estar loco. Este es un bebé que me costó mucho esfuerzo concebir. ¿Por qué debería escucharlo y perderlo? No le presté atención y simplemente le pregunté, ¿cómo es que estás aquí?
Lisa seguro debe estar fuera de sí. ¿Por qué no te compro ahora mismo un billete de vuelta a casa? Cogí mi teléfono hábilmente y abrí el sitio web de compra de billetes, tal como lo hice en el funeral de mi abuela. También entonces le compré un billete de regreso. Yo crecí sin padres. Fue mi abuela quien me crió. Por Eric, me mudé a una ciudad lejana para casarme, y por eso ni siquiera llegué a ver a mi abuela por última vez. Mis vecinos me dijeron que, antes de morir, mi abuela estaba obsesionada con verme a mí y a Eric, para cumplir con el último deseo de mi abuela. Le rogué de mil maneras a Eric para que viniera al funeral conmigo, pero tan pronto llegamos, Lisa empezó a llamarle como loca. Eric estaba inquieto y me ordenó que le comprara un billete de regreso inmediatamente. En mi pueblo, es costumbre velar al difunto durante toda la noche. De esa forma puede descansar en paz. Le intenté explicar, le supliqué, pero él simplemente se marchó sin volver la cabeza. Antes deseaba que se quedara. Ahora solo quiero que se vaya lo antes posible. Pero algunas personas son tan miserables que, al ver que intentaba echarlo, Eric pateó la mesa con furia. Sueña. No me iré, me dijo. ¿Estás así de enojada porque no quería tener hijos contigo? Aborta, y entonces tendremos un hijo juntos. Lisa también va a tener su bebé pronto. Sería bueno que nuestros hijos se hagan compañía. Ja, ¿mi hijo solo sería la compañía del hijo de Lisa? Solté una risa amarga, y las lágrimas comenzaron a caer. Eric, eres un maldito bastardo. Le espeté. Son 2 niños. ¿Por qué estás dispuesto a cuidar al hijo de Lisa y no al mío? Eric apretó los dientes y replicó, no es lo mismo. Eres mi esposa y me engañaste. ¿También esperas que críe a otro hijo que no es mío? Olivia, no soy un idiota. Oh, ¿y acaso cuando te ofreciste a criar al hijo de Lisa no te convertías en un idiota también? Eric se fue furioso. Antes de irse, canceló todas mis tarjetas. No he trabajado en todos estos años. Dependía económicamente de él, pero lo que no sabe es que, desde el momento en que me dio sus tarjetas, yo ya me había preparado. Estaba segura de mí misma, pero él era incluso más despreciable de lo que pensaba. Para obligarme a volver, vendió la casa en la que estaba, usando su poder como mi esposo. ¿Y qué podía hacer? No tuve más remedio que quedarme en casa del vecino. Eso lo enojó aún más, tanto que volvió a comprar la casa y me arrastró de regreso. Y esta ida y venida trajo consigo a Lisa. Cuando ella llegó, Eric estaba cocinando langostinos al estilo chino. Estos días, mientras él me veía disfrutar de las comidas que Luis cocinaba, su cara se tornaba más negra que el carbón. Así que, a pesar de mis protestas, insistió en cocinar algo para mí él mismo. 4 personas sentadas en una mesa. La atmósfera estaba tensa y cargada de incomodidad. Eric fue el primero en moverse. Colocó un langostino en mi plato y me dijo tratando de complacerme, prueba esto. ¿A qué está mejor que lo que otros cocinan? Mi expresión cambió. Estaba a punto de responder cuando Luis apartó el langostino de mi plato y dijo molesto, ella es alérgica al camarón, no puede comerlo. A quien siempre le encantaron los camarones fue a Lisa. Aunque estos días Eric ya no ha mencionado nada sobre el aborto y ha intentado tratarme bien. Uno ama a alguien por costumbre. No puede cambiar. Y yo ya no lo quiero. Con un golpe seco, Lisa tiró los palillos, sus ojos llenos de lágrimas, y se quejó. ¿Qué están haciendo? Yo soy la que está sufriendo aquí, pero todos ustedes solo la cuidan a ella. Capítulo 8. Desde que Lisa apareció, me di cuenta de que estaba en muy mal estado, aunque todavía llevaba su cabello rizado y labios rojos, con un maquillaje impecable. La fatiga en sus ojos y el tono pálido de su rostro eran evidentes, sin que la base pudiera cubrirlos. Además, ella había perdido al bebé. Parece que este último mes y medio no la ha pasado bien. Estaba embarazada sin estar casada, rodeada de escándalos, y solo la profunda conexión de infancia con Eric, que era un conocido actor, la había mantenido a flote. Pero después de que se reveló que Eric ya estaba casado, Lisa pasó de ser la novia fiel a la amante despreciada por todos. Su carrera se desplomó. Tuvo que pagar compensaciones por incumplimiento de contrato hasta quedar en bancarrota e incluso sufrió el acoso de sus propios fans. Fue durante uno de esos ataques que perdió al bebé. Escuché que ni siquiera pudieron salvar su útero. Esto sucedió hace solo unos días. Recuerdo que el teléfono de Eric sonaba una y otra vez, pero él no lo contestó ni una sola vez. Lisa debió de estar verdaderamente desesperada, descuidando su propio cuerpo y viajando hasta aquí. Sin embargo, el hombre frente a ella no se mostró conmovido en lo más mínimo. Observé cómo Lisa intentaba actuar igual que siempre, pero esta vez vi desagrado en los ojos de Eric por primera vez. Frunciendo el ceño, la regañó con frialdad. Ya basta. Olivia es mi esposa. Tú solo eres mi hermana. Si no me preocupo por ella, ¿por quién se supone que debería preocuparme?
Ahora soy su esposa y Lisa es solo su hermana. Antes nunca había reconocido esto. Eric después dirigió su mirada hacia Luis, quien estaba comiendo en silencio con la cabeza baja. Entonces, con burla, agregó, ¿tú no estabas persiguiendo a Lisa? Ella está llorando. ¿No vas a consolarla? Luis se quedó en silencio durante un buen rato antes de levantar la cabeza y mirarme con una seriedad que pocas veces había visto en él. Nunca dije que me gustara Lisa, declaró. Me acerqué a ella porque no quería que alguien se sintiera solo cuando estaba triste. Al escuchar esas palabras, mi corazón comenzó a latir con fuerza una vez más. Todas las noches en las que nos emborrachábamos juntos, riéndonos y llorando, empezaron a aparecer en mi mente como destellos. ¿Así que él se hacía pasar por enamorado de Lisa por mí? Un golpe seco resonó. Eric había volcado la mesa, y sujetando a Luis por el cuello de la camisa, gritó furioso. Olivia es mi esposa. Aparta esos pensamientos indebidos. Ambos hombres estaban al borde del enfrentamiento cuando, de repente, Lisa se desplomó en el suelo. Ella había fingido desmayarse muchas veces delante de Eric, y siempre la había defendido y me había castigado sin piedad. Pero esta vez, Lisa realmente se había desmayado, y sin embargo, Eric parecía no darse cuenta. Estaba demasiado concentrado enfrentándose a Luis. Al final, fui yo quien no pudo soportarlo y llamé a una ambulancia para Lisa. Pero la mujer que fue consentida por Eric tendrá que seguir siendo cuidada por él. Tras varias amenazas de suicidio mientras estaba en el hospital, Eric no tuvo más remedio que quedarse cuidándola día y noche. Tuve un breve momento de respiro. Coincidió que esos días, mi amiga Eva iba a inaugurar su exposición de arte, una en la que llevaba mucho tiempo trabajando. Antes, Eva y yo éramos las estudiantes de Bellas Artes con más futuro a los ojos de nuestros profesores. En realidad, cuando nos ofrecieron la oportunidad de venir a Francia, había 2 plazas, una para Eva y otra para mí, pero justo en ese momento, Eric y yo habíamos empezado nuestra relación. Él me había salvado de unos matones, y desde entonces lo había amado en secreto durante 4 años. Así que, cuando llegó el momento de decidir en esa encrucijada, olvidé el sabio consejo de ponerme a mí misma primero y elegí el amor. Y resultó ser la peor decisión. Lo perdí todo. Afortunadamente, durante esos años, a pesar del dolor y la tristeza, no dejé de pintar, una tras otra. Las obras que reflejaban mi estado de ánimo sorprendieron a Eva cuando las vio. Olivia, parece que estos años realmente has pasado por muchas cosas difíciles, comentó. Así que, por sugerencia suya, mis pinturas también formaron parte de la exposición. Capítulo 9. El día de la exposición. Rechacé la compañía de Luis y fui sola. Honestamente, me había sentido bastante confundida estos últimos días. Quería preguntarle cuando empezó a gustarle yo, y si ya nos conocíamos antes, pero también tenía miedo de saber la respuesta. 7 años de matrimonio me habían agotado de toda mi capacidad para amar a alguien. Estaba demasiado cansada. Ahora, todo lo que quería era mantener el título de señora de Eric y criar al bebé en mi vientre sola. La exposición fue un éxito, atrayendo a muchos invitados distinguidos. Eva, mi mejor amiga, me estaba llevando de un lado a otro presentando mis obras a todos. Cuando Eric apareció detrás de mí, puso su brazo alrededor de mi hombro casualmente, estrechando las manos de cada persona, y luego se presentó. Hola, soy su esposo. Nuestro bebé nacerá en solo 2 meses. ¿Nos felicitarían? Todos lo miraban como si fuera un tonto. Solo él sonreía con suficiencia, inclinándose hacia mí para susurrarme al oído. Ahora todos estos franceses saben que eres mi esposa. Veamos cómo tú y Luis siguen coqueteando. Infantil, ¿por qué no estaba en el hospital cuidando de Lisa en lugar de venir aquí a hacer el ridículo? Le solté la mano con molestia, pero cuando me giré, vi a Luis. Estaba mirando uno de mis autorretratos. Un retrato de maternidad que había pintado hace unos días para recordar el tiempo de mi bebé en mi vientre. Originalmente, no quería exponerlo, pero Eva lo amaba y lo trajo en secreto, prometiéndome que no lo vendería. Pero en ese momento, vi a Eva junto a Luis, tomando su tarjeta de crédito con una sonrisa aduladora. Un fuerte zumbido llenó mi cabeza. Esa traidora. Justo cuando quería acercarme y detenerla, Eric se adelantó antes de que pudiera llegar. Rápidamente le arrebató la tarjeta de la mano a Eva, burlándose. El autorretrato de mi esposa no está a la venta para él. Lo que sea que él esté ofreciendo, yo pagaré el doble. Eva estalló en carcajadas en el acto. 10 millones. Entonces, Eric, ¿ofrecerás 20? Al escuchar eso, Eric se quedó rígido. Luis señaló sin piedad el aprieto de Eric. Oh, ¿así que tu familia ya desbloqueó tus cuentas? Desde que se desató el escándalo, Eric había estado enfrentando rescisiones de contratos y penalizaciones por incumplimiento. Al principio, su situación financiera parecía estable, pero inesperadamente, incluso el negocio familiar había sufrido y estaba en declive.
para salvar la empresa. El líder de la familia, el tío de Eric, lo había expulsado. Incluso habían culpado a Eric de las pérdidas recientes y le congelaron sus cuentas. Cuando había tenido el joven heredero de una familia tan prestigiosa un momento así de apretado económicamente? Para intentar arreglar la situación, siguió el consejo de su agente y vino al extranjero a buscarme, tratando de interpretar el papel del hombre arrepentido que busca recuperar a su esposa para ganar publicidad, pero no esperaba que yo realmente ya no quisiera seguir actuando con él. Observando a los dos discutir y a los periodistas escondidos en las sombras, me sentí completamente agotada. Le envié un mensaje a Eva y me fui de la exposición. No esperaba encontrarme con Lisa en la entrada. Sus ojos estaban rojos, y parecía aún peor que antes. Al verme, se abalanzó para intentar golpearme, preocupada por la exposición. No quería que causara problemas ahí. La tomé de la mano y la llevé a un pequeño parque cercano. Lisa forcejeó mientras la arrastraba, pero no dejó de gritar. Olivia, yo no tenía ningún rencor contra ti. ¿Por qué arruinaste mi vida? Eric y yo fuimos novios desde niños. Tú eres la verdadera amante. ¿Por qué todos me están insultando a mí? Perdí a mi bebé, mi carrera, e incluso Eric ya no me quiere. Cuanto más hablaba, más devastada se veía. Me soltó bruscamente y se agachó llorando. Por otro lado, el parque solía estar vacío, especialmente durante las horas de trabajo. Incluso si Lisa hacía una escena, no afectaría la exposición. Me giré, saqué el teléfono y marqué el número de Eric, diciéndole que viniera y se ocupara de su problema. Lisa lloraba cada vez más fuerte, y nunca pensé que sería tan atrevida. Capítulo 10. No fue hasta que escuché a Luis gemir que me di la vuelta y vi el cuchillo en la mano de Lisa, tan afilado, y estaba clavado directamente en el abdomen de Luis. La sangre salió de inmediato, tiñendo su camisa blanca de rojo. Sin embargo, él no parecía importarle. Extendió la mano para tocar mi cara y sonrió. No te preocupes, estoy bien, no duele nada. Quería poner mi mano sobre su herida, pero él cubrió mis ojos primero. Dijo, no mires, o te desmayarás otra vez por ver sangre, como la última vez. Lo miré incrédula mientras los recuerdos me golpeaban como una marea, ahogándome en un instante. Fue en mi primer año de universidad, no mucho después de empezar las clases. Como era huérfana, mis compañeras de habitación me rechazaban. Se aliaron para engañarme y llevarme a un edificio en construcción dentro del campus, y luego atrajeron a unos matones. Por suerte, había un chico fumando cerca que me salvó. En ese momento, ya me habían golpeado hasta dejarme inconsciente por resistirme. Él me despertó, pero antes de que pudiera ver claramente su rostro, volví a desmayarme al ver la sangre que tenía encima. Antes de perder la conciencia por completo, lo escuché decir, vaya, le da miedo la sangre. Pero luego, Eric nunca creyó cuando le dije que me desmayaba al ver sangre. Pensé que lo había olvidado, pero nunca imaginé que había otra posibilidad, que el que me salvó aquella vez no fuera Eric, sino Luis. Afortunadamente, Luis fue salvado a tiempo y se recuperó. 6 meses después, Lisa fue condenada por intento de asesinato y pasaría el resto de su vida en prisión. Yo también me divorcié de Eric. Resulta que aquel día, en el sitio de construcción, había 2 chicos fumando. Uno era Eric y el otro era Luis. Cuando escucharon mis gritos pidiendo ayuda, Luis corrió hacia mí, mientras que Eric se quedó atrás, continuando con su cigarrillo como si no tuviera nada que ver con él. Luis persiguió a los matones, mientras que Eric fue quien me llevó al hospital. Cuando desperté y vi el nombre de Eric en el formulario de registro del hospital, siempre había supuesto que fue él quien me salvó. Miré a mi hija durmiendo plácidamente en su cuna y le reproché, ¿por qué no lo dijiste antes? Pasé por tanto sufrimiento. Luis se agachó junto a mí, su cara llena de adoración mientras explicaba. En ese momento solo te veía como una desconocida. Podía ver que realmente te gustaba ese idiota, así que no dije nada. Más tarde, cada vez que ibas a buscarlo, lo encontrabas con Lisa, y poco a poco, empecé a gustarte. Cada vez que Eric me llamaba, era solo para provocar a Lisa. Cuando se reconciliaban, me dejaban atrás. Terminé charlando con su compañero de cuarto. En ese momento, estaba tan centrada en sentirme miserable que no le presté mucha atención a su compañero de cuarto. No tenía idea de que era Luis. Si le dijera que durante todo ese tiempo ni siquiera recordaba cómo era su aspecto, ¿se enfadaría? Bueno, ya que había habido un malentendido durante tanto tiempo, lo otro no importaba. Después de todo, ahora soy realmente feliz.